Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, bienvenidas a Letras Habladas número 29. El día de hoy, Arance y yo nos pusimos a reflexionar algo precisamente interesante a raíz un poco o un mucho de lo que sucedió el pasado 4 de octubre del 2021. ¿Qué sucedió ese día? La mayoría de ustedes estarán de acuerdo que fue un día trágico para muchos porque una inmensa cantidad de personas no se podía conectar a Facebook, a Instagram o a WhatsApp. Ese mismo día, para Mark Zuckerberg, las cosas no fueron tan agradables, porque al mismo tiempo, Franz Haugen, una ex trabajadora de Facebook, revelaba frente al Congreso de los Estados Unidos una serie de acusaciones en contra de la compañía, alegando que ellos saben que el producto es dañino para muchas personas y aún así no hacen nada para remediarlo. Con esto sobre la mesa, comenzamos. Hola, bienvenidos a Letras Hablarás. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, feliz porque es un tema que ahora yo lo escogí, ahora tuve el poder de escogerlo, siempre los escoge Ari, entonces feliz por eso. Y es un tema que es particularmente interesante por todas las connotaciones tecnológicas que hay en el ambiente, porque bueno, obviamente como hijos de nuestro tiempo, los filósofos están reflexionando a raíz de todo lo que es la tecnología, de todos los avances, del transhumanismo y todas estas situaciones, pero quizá muchos nos estamos desviando hacia allá y no vemos cosas tan simples o que ya vemos tan propias como una plataforma social, como un medio de comunicación y como frases que ya forman parte, ¿no? Mándame un WhatsApp, ya es algo que forma parte de la cotidianidad y muchos de nosotros estamos súper habituados a este tipo de plataformas. Pero viene un gran pero muy interesante y es a raíz de ahí que decidimos conversar sobre qué hacemos cuando nuestro producto o cuando sabemos que nuestro producto hace daño. Y bueno, Ari, de ahí, no sé, hacia bote pronto, si tú vendes algo, no sé, lo que sea, y de repente te das cuenta que haces más mal que bien o que quizás haces mal, ¿qué pasaría en tu mente? Creo que, bueno, es que se me hace como muy difícil que alguien no se dé cuenta en el proceso, o sea, el impacto que pueda llegar a tener su servicio o su producto, a menos que estés como muy desvinculado de ellos, ¿no? Pero por lo menos, o sea, en mi caso, am, yo sí trataría como por darle un giro, porque pues al final, pues aquí somos filósofos, ¿no? Entonces, pues hablar de ética es algo muy importante, ¿no? Yo sé que a lo mejor para eso, para otra persona, ya cuando ya lleva mucho tiempo en el mercado, dice, híjole, pero ¿cómo voy a quitar esto si, o sea, me da mucho dinero a mí? A veces incluso hasta puede pasar que una vez ya lo habíamos comentado aquí, ¿no? Que a veces es transgredes un límite y entonces es más fácil transgredir el otro y transgredir el otro y transgredir el otro, hasta llegas al punto en donde piensas que lo que tú haces no está mal. Entonces creo que pues desde el principio hay que estar como muy atentos a eso, pero depende mucho, creo yo, de los valores y de la ética de esa persona, ¿no? Que si los tiene como muy consolidados, creo yo que por lo menos a lo largo del proceso se va a dar cuenta si, pues si está haciendo daño o no está haciendo daño. Pero tú qué opinas, ¿cuál sea tu reacción? Es que es diferente, creo que cuando lo visualizas como empresa, porque quizá cuando son proyectos individuales o cuando es un pequeño proyectito que busca hacer algo, quizá incluso puedes tropezar, ¿no? Lo bueno, lo malo, o que es más bueno que malo, ¿no? El bien menor o el bien mayor. Pero cuando quizás una empresa, hablándolo aquí, pero sin defender a nadie, no, obviamente, pero una empresa tan enorme que da tantos empleos a tantas personas, o sea, porque muchas veces cuando criticas a Facebook o cuando critica a Facebook en lo particular, incide sobre Zuckerberg, ¿no? Y dices, bueno, él es el multimillonario, él es el que gana dinero, él es el que lucra con esto. Pero no nos detenemos a pensar que hay muchísima gente detrás. O sea, Mark Zuckerberg no sostiene Facebook actualmente, o sea, es imposible que él pueda programar y gestionar todo lo que se hace, o sea, se delega con miles de trabajadores y es una empresa, es un negocio. Y al final del día ahí también entra la cuestión
Si cambio mi modelo, quiebro, ¿y dónde van esas personas? O sea, es como que este balance un poco ahí medio amargo, porque yo me quedo en esa situación, o sea, no sé, tengo 100 trabajadores en una empresa pequeña y descubro que algo está mal, mi producto hace daño, pero si decido darle la vuelta y si esa vuelta es en contra de los beneficios de la empresa, porque la empresa al final del día, cualquier empresa, por muy políticas amigables y lindas que tenga, lo que quiere es ganar dinero y lo que necesita es ganar dinero. Si al dar ese giro pierdes dinero y te vas a la quiebra, estás llevándote de corbata a 100 familias, a 100 personas de las que dependen de ti. Entonces, ¿cómo poder dar un giro, si no balanceado, quizá más amigable con la situación? Sí, creo que ese también es un muy buen punto, ¿no? O sea, al final creo que esos negocios multimillonarios dependen muchas familias, ¿no? Entonces, eh, pues sí sería complicado hablar de, ahora que lo dices, como que lo veo en esa perspectiva y creo que se me hace, o sea, lo ideal sería que se pudiera hacer este cambio, ¿no? Pero se me vino a la mente un ejemplo muy tonto, pero lo voy a decir, pero cuando debatimos esta película de Monsters Inc., la nueva, cuando hacen este cambio de que la empresa de, o sea, ya no asusta a los niños por medio de los gritos, sino que ahora los hace reír, literalmente ahí se estaban quedando muchas personas sin trabajo. Y estamos hablando de que también la empresa, en caso de que tenga un giro, necesitaría capacitar a estas personas, ¿no? O en todo caso, si no sucede esta curva de aprendizaje, porque están en áreas completamente distintas, tendría que desemplearlas, ¿no? Y sí, sí, sin duda, ¿no? Y sí, mucha, llega en la primer capítulo no llega y muchas personas se están yendo. Y Ujú. ahí es como que ese daño colateral es Sí. ético también o no es ético, ¿no? Viene como, quizá como el dilema del tranvía, ¿no? Y como que mato a estos o atropello a estos o qué hago, ¿no? Y Ujú. esta detonante viene porque precisamente la chica que les comentaba al inicio, Franz Cowen, el 4 de octubre dio a conocer unos documentos, de hecho ya se habían filtrado antes, que se llama, lo pueden buscar, lo pueden googlear, The Facebook Papers, es una investigación de Wired, en donde se declara que hay investigaciones internas, análisis de datos internos que hace la compañía, en donde descubrió, entre otras muchas cosas, que Instagram generaba daño en las adolescentes, y ahí enfatizando en las adolescentes. Generaba ansiedad, generaba lo que se conoce como el popular FOMO, que Ari nos va a enfatizar un poquito más en eso. Y aunque supieron eso desde ya hace varios años, no decidieron cambiar el algoritmo y al contrario, fomentaban que precisamente el algoritmo siguiera alimentando y retroalimentando a esas adolescentes bajo esos parámetros. Lo mismo sucedía con Facebook, el iconito azul como tal. O sea, hablamos de Facebook, pero Facebook, recordemos que son Facebook, Instagram y WhatsApp. Son entes, pues son hermanitos ahí. De hecho, cuando se cayó todo Facebook en general y por eso se vino todo lo demás en colateral. De hecho, como dato, paréntesis, como dato curioso, no podía ni entrar siquiera a las oficinas de Facebook físicas porque todo está, los medios de notificación, las ventanas cerraduras inteligentes y todo funciona bajo facebook.com. Entonces se cae Facebook y se cae todo el sistema. Tuvieron que ir físicamente a los servidores a resetear todo. Fue algo ahí medio, cuando te das cuenta que la nube no es la nube en el espacio. Y en Facebook, precisamente sucede también algo similar en la plataforma, porque el algoritmo fomenta que lo que tú leas en tu feed sean cosas que te generen polémica, que te generen rabia, que te generen morbo, no cosas que te alimenten, pues, cosas que te gusten ver, no sé, gatitos o lo que sea, sino cosas que te generen esa espinita de incomodidad, porque eso descubrieron que hace que tú te sigas quedando en la plataforma y por ende te puedan seguir mostrando anuncios, te puedan seguir vendiendo cosas a través de su feed. Y en estas dos situaciones, cuando lo confiesa Frames, pues yo me quedo, ¿qué hacer? ¿No? O sea, imagínate, te llegan a ti como CEO de la compañía y te presentan, mira, tenemos estos estudios y descubrimos que a las adolescentes que usan Instagram, pues les hacemos daño porque lo que mostramos está mal. Pero si no les mostramos esto, se van a ir de la plataforma y no vamos a vender anuncios. ¿Qué podemos hacer ahí? Y eso criticaba Frames, ¿no? Que crecían a costa de, pues, de este sufrimiento, pero al mismo tiempo
ahí viene la polémica. Sí, es una situación muy complicada, ¿no? Porque, bueno, al final sabemos que, y eso pues no me parece como cuestionable, o sea, esta parte de que siempre cuando tú te agarras de las emociones de los demás para poder generar un resultado que te beneficie a ti, pues es manipulación, ¿no? Entonces, evidentemente sí hay ahí como una cuestión ética que es evidente, ¿no? Y que pues no nos queda, o sea, nosotros al escuchar como todas esas cosas, o sea, esas revelaciones que se hicieron, la mayoría de la gente entró como en guau, o sea, mucha indignación, ¿no? Mucho enojo frente a ese tema. Y pues es comprensible, ¿no? Porque al final sí estamos hablando de manipulación, pero como tú dices, otra parte estamos hablando de una empresa que ha crecido muchísimo. Eso se puede salir de control rápidamente, ¿no? Sin tomar en cuenta aparte lo que tú habías comentado, ¿no? Estamos hablando de que millones de familias también dependían o dependen de Facebook y probablemente muchas de las que estaban ahí, o sea, de las personas que trabajan en Facebook, no saben qué es lo que realmente estaba pasando con esta información. Entonces, también dentro de la misma empresa, también pues hay esta desinformación y creo que también podremos hablar de esta parte de, pues que el no decirle a la gente la información completa también es como una manipulación, ¿no? Es decir, los mismos empleados también en algunos casos son, sobre todo los que no sabían, ¿no? Son manipulados también. Pero también hay que hacernos la pregunta de qué pasa con las personas que sí lo sabían, ¿no? O sea, con las personas que sí lo saben. Por ejemplo, en el caso de ella, que reveló toda esta información, bueno, o sea, era obvio que tenía como un deber como moral para empezar a exponer esta información, pero no sabemos cuánto tiempo ella lo supo o cuánto tiempo llevaba teniendo esta información ella. Entonces ahí podemos como poner sobre la lupa muchísimas otras cuestiones, ¿no? Dilemas éticos que sin duda hay en esta situación, ¿no? Según ella dice, porque tenemos que decir como que el paréntesis, ella dice que ella entró a la compañía creyendo en que cambian el mundo y conectan a las personas y este lema, y que al descubrir la situación, primero como que guardó todo lo revelador y ya se salió. Digo, esa es la versión que nos da ella. Pero Ujú, igual como dices tú, es plantear esa situación, ¿no? Porque, pues sí, también podría ser fácil decir, bueno, si tú sabes que la empresa en donde trabajas está mal y sigues ahí, eres un mal ciudadano, eres una mal persona, no eres ético, pero no te pones a pensar que no sabes, no es tan fácil como que renuncies a tu trabajo ya, o sea, quizá tienes ya algunos años ahí, quizá tienes cierta edad, quizá simplemente sí, por post pandemia los empleos no están como que brotando del suelo. sí, Entonces también es como que pensarte así de, sí, sí. voy a renunciar a una estabilidad, o sea, y eso es no ser ético, sí ser ético, o sea, viene esta cuestión como que, porque si Ujú, decimos, no, si yo descubro que los de trabajo hacen daño a las personas, al día siguiente salgo y le digo al mundo que no sé qué, pero realmente lo harías si no tienes trabajo, si no tienes otra oportunidad. O sea, muchas personas a lo mejor harían el brinco ya viendo yendo a otra empresa, hasta teniendo la seguridad de otra empresa, no como que me salgo de repente y me expongo al mundo. Creo que eso sí, también es como que complejo, ¿no? O sea, podemos juzgar muy fácilmente a los trabajadores desde este lado, o las personas que están ahí, pero no entendemos la situación particular de cada quien, sepan o no sepan lo que está sucediendo ahí. Otra cosa, y algo que llamó particularmente la atención y que lo rescataron muchos medios, fue como este 4 de octubre, paralelo a lo que hacía en ese momento Frames, mm, muchas personas detectaron ansiedad. Una ansiedad era una desesperación por no poderse conectar. Ya les comenté, ¿no? Al principio, muchas personas dependen de Facebook porque trabajan ahí, porque venden sus productos mediante WhatsApp Business, porque a lo mejor tienen campañas, hacen anuncios o lo que sea dentro de la misma plataforma, o a lo mejor venden desde Instagram. Entonces su negocio parte de ahí. Pero otras muchas personas que simplemente entras para ver qué que encuentras, para pasar el rato o para mandarle un meme a un amigo, pero sin que realmente sea una necesidad, se vieron en esta inercia de ansiedad, ¿no? De desesperación, quizá cayendo como estos síndromes de abstinencia, ¿no? Esta adicción de depender, porque fueron más de 6 horas
en donde en el planeta entero no hubo Facebook, WhatsApp, Instagram, y generó conflictos, ¿no? Más allá de que muchas personas se fueron a Telegram, se fueron a Twitter, se fueron a TikTok y tumbaron las plataformas también por ratos por la saturación. No sé, que este fenómeno nos llama, a mí me llama mucho la atención, no solo en la dependencia al servicio, sino en la necesidad de qué tan fácil pues podemos ir a otro lado, ¿no? También creo que eso es como que analizarlo, no sé, porque al final del día no estaban, no había WhatsApp y muchos si se necesitaban comunicar, pues se fueron a Telegram y lo suplantaron inmediatamente. Al final regresó y todos volvieron al viejo conocido, pero es como que quizá también esta desechabilidad del ser humano de tirarlo de ya no sirve y cambia a otra cosa y no pasa nada. No sé cómo ves esa situación. Sí, sin duda yo también lo veía como tú comentas, ¿no? Desde esta parte de la abstinencia, ¿no? Que pues sabemos que no es, o sea, no es algo que nosotros nos saquemos de la manga, sino que es algo que han corroborado en numerosas investigaciones, ¿no? Que es el hecho de que literalmente generamos esta adicción en un sentido real a las plataformas, ¿no? Y entonces las plataformas también en cuanto a sus diseños, en cuanto a, por ejemplo, los likes, en cuanto a las reacciones, hacen que nosotros también tengamos este refuerzo positivo, ¿no? Y hace que nos genere como más adicción. Entonces sí, como tú dices, me llamaba bastante la atención, porque aparte como tú decías, ¿no? Se empezaron a saturar otras plataformas, se cambiaron a Twitter, luego Twitter empezó a alentarse muchísimo, luego había personas que se pasaron a Telegram, a mí me falló Telegram y ahí bueno, esa es la red por donde luego trabajo, entonces me estaba fallando Telegram y se me hacía muy curioso porque literalmente la gente no sabía dónde irse, o sea, la gente no sabía ya entonces cómo comunicarse. Y también me ponía a pensar un poco de decir, bueno, o sea, si un día se nos va el internet, o sea, bueno, suponiendo que estás en que desaparecen, ¿no? Las redes sociales, que desaparece el internet, que era una pregunta que vi que ese mismo día planteaban muchas personas. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Y qué va a ser de los negocios, sobre todo, ¿no? Entonces, sí es algo que da como mucho para pensar, porque por una parte lidiamos con esta parte de la adicción que ya muchas personas generamos a partir de las redes sociales, ¿no? Otra parte está inevitablemente pues que la mayoría de los negocios ya operan bajo Instagram, bajo WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues sí te pone como en un problema todas estas cosas, ¿no? Y, y pues sí da muchísimo para reflexionar de cuánto dependemos nosotros de todas esas redes sociales para comunicarnos. Porque nosotros vemos aparentemente como hablar por teléfono como algo obsoleto o mandar un mensaje de texto como algo obsoleto, pero es algo que tuvimos que hacer en estos momentos y al final es bueno, o sea, no estás como que completamente desconectado del mundo, sino que pues tienes que regresar a eso, ¿no? Y a propósito de esto, eh, me gustaría como plantear una pregunta, ¿no? Porque me acuerdo que en ese momento, en un tweet que vi, decía como, ¿qué pasaría? Se planteaba esto, ¿no? De qué pasaría si de repente todas las redes sociales desaparecieran y o ya no existiera el Internet. Y una persona decía, no, pues entonces tendríamos que volver lo mismo, o sea, comunicarnos por medio del fax, por llamadas telefónicas. Y alguien le respondía como, o sea, esta es una forma de ver la realidad de una manera muy ingenua, ¿no? O sea, porque al final ya no operamos nosotros de esa manera. Y no quiere decir que no podamos volver a algo así, pero hay, como lo dije, hay muchísimas cosas que están cimentadas literalmente bajo eso, o sea, bajo esa estructura. O sea, los bloggers, por ejemplo, tan solo, pues son bloggers solo en las redes sociales y fuera de ahí nadie los conoce, ¿no? O sea, imagínate, quitamos esas plataformas, literalmente dejan de existir para nosotros poderlos buscar. Entonces se me hacía como muy interesante esta pregunta y sí, yo concordaría en que pues, sería como una visión a lo mejor un poco ingenua que de un día a otro podamos pasar a este tipo de comunicación, ¿no? A la comunicación tradicional, por así decirlo. Creo que se requeriría mucho más porque nosotros ahorita ya dependemos mucho como de esas redes sociales, pero ¿tú qué piensas? Y lo que me da a mí siempre es risa, bueno, en el sentido, en buen plan, y no me lo tomen mal, eh, porque para muchas personas sí lo es, sobre todo en ciertos países específicos, pero me da risa, por ejemplo, el planteamiento de se cayó internet es el lunes porque no había Facebook, WhatsApp e Instagram. Pero es que estamos tan, reducimos tanto el internet a algo
a 3 plataformas o a una empresa, cuando Internet no es solo Facebook. Y eso es algo muy, pues, quizá para muchas personas sí. Y en muchos países en vías de desarrollo, países en África, por ejemplo, en donde Facebook de hecho ha metido mano para que sus servicios sean accesibles. Hay algo que se llama Facebook Lite, que es una aplicación muy, muy ligeritas que permiten hacer esta comunicación en países de Sudamérica, en regiones pobres, incluso aquí de México también, en donde se ha permitido esa accesibilidad en cuanto a dar estas opciones de acercar a las personas pues, el conocimiento o la comunicación. Y obviamente para muchas personas sí, Facebook es Internet, WhatsApp es la plataforma donde se comunican y ya, y Instagram quizás es esa ventana al mundo. Pero una cosa es importante, no reducirnos a eso, porque Internet no es una red social y a veces caemos como que en esta sensación. Lo vimos y se pudo constatar que, bueno, no hubo Facebook y se pudo trabajar lento o como sea por saturación, pero se pudo trabajar en otros lados. Entonces creo que eso es importante como que canalizarlo, pero al mismo tiempo también ser conscientes que el Internet no es algo vulnerable, o sea, Internet no es este ARPA conocido en donde está hecho, es un servicio a prueba de una guerra o de ataques, o lo que sea. Simplemente hay alguien que corta unos cables abajo del agua, porque solo el 2% del Internet funciona por satélites, lo demás son cables submarinos. Solo a alguien se le ocurre cortar cables y se cae la red, y se cae Internet ahora sí como lo conocemos. Y creo que aquí viene algo quizá que es un error de las personas, sobre todo que ya nacieron, no sé, a partir de los 90 y tantos para arriba, es donde como se nació ya bajo concepto de Internet y como ya creces con esta idea de que simplemente el Wi-Fi, el hecho de que ya haya Wi-Fi y que no te tengas que tú hacer me acuerdo que antes a los inicios, a los albores, me voy a detectar las edades, pero no tanto, tú tenías que desconectarte del teléfono, conectar el cable del teléfono a un módem, a tu computadora, abrir un programita, darle clic, esperar como un minuto, en donde hacía un tono de llamada muy especial, con un tonito muy simpático, y te conectabas a Internet y te abrías al mundo. Y Internet solo era ese pedazo de momento. Si a alguien se le ocurriera desconectar el teléfono, si tenías otro teléfono, se te moría la conexión. Y Internet era ese espacio en donde tú estabas fijo en un ordenador, en una computadora, en donde dependías de eso nada más. No era esto omnipresente que ahora incluso pues ya lo vemos, lo puedes ver en la nevera, lo puedes ver en el coche, tienes estas conexiones. Creo que el nacer bajo ese concepto, aunque sí nos ha permitido evolucionar y comunicarnos mejor, y más a raíz, por ejemplo, de la telefonía móvil con el iPhone, sobre todo, que fue el que popularizó todo lo que es el Internet de las cosas, el Internet de las manos, el poder llevar el Internet en tu mano y no depender de una computadora. Creo que el tener este concepto de que el Internet está muy presente nos hace perder esta visión de lo análogo y de que el Internet es algo tangible. Como les comentaba, los servidores, o sea, los servidores son máquinas que están en lugares físicos. La nube no es que va y viaja al espacio tu información, sino está en un lugar físico que tú accedes remotamente desde otro lado, pero accedes. Y el tener esta dependencia a estos servicios, creo que es lo que nos lleva tanto a podernos hacer esa pregunta que tú haces de que si pasa Internet, ¿qué sucede? Si se cae Internet. Porque si estuviéramos acostumbrados a no depender de sus servicios y tener respaldos físicos, por ejemplo, si no, por ejemplo, yo estoy chocado mucho con las chapas inteligentes, por ejemplo, aparte porque son fácilmente hackeables, porque te hacen depender de la electricidad, te hacen depender del internet o no sé, de las cámaras de seguridad que dependen de internet, que es mejor tener un sistema análogo o de ciertas cosas que es mejor tenerlo análogo, porque al final del día es algo que tú controlas y el internet no lo controlas y el internet es susceptible a muchas, muchas cosas, incluida para empezar la luz y de ahí todo lo demás. Entonces creo que es replantearnos cómo vemos el Internet en lo general y qué sentimos con él. O sea, cómo desprendernos de esta parte de subir todo a la nube, por ejemplo, y decir subirlo a la nube y tener un respaldo, pero también tener un respaldo físico en un disquito duro en donde tú sabes que tú tienes el control. Porque eso es lo que te hace que si se cae Internet, pues tú puedas seguir trabajando, puedas tener acceso a esas cosas. Cosas, por ejemplo, lo irónico que le pasó a Facebook. Se cayó Facebook y no podían entrar a las oficinas. Y o sea, se oye absurdo y surreal, ¿no? Así como que no puedo entrar porque no hay internet.
Imagínate si eso te sucediera a tu casa, si tú tienes tu casa súper inteligente que controlas con el Apple Watch y entras y se abre y se prende todo y te prepara palomitas cuando entras para ver una película, pero de repente se cae el internet, no vas a poder ni entrar en tu casa. Entonces, como quizá en esta parte de cómo buscamos que la tecnología nos facilita la vida, al mismo tiempo esta dependencia nos hace también menos conscientes y menos, no humanos, pero menos libres, porque nos hacemos esclavos de algo, en este caso de la tecnología. Y del avance, yo pienso que, no sé si se pueda, a lo mejor de un día para otro, obviamente, volver al teléfono, volver al fax, pero creo que somos sujetos adaptables. Entonces, al final del día, yo pienso que sí, que sí podríamos acostumbrarnos a mandar telegramas, a mandar cartas o a mandar fax. Lo único que sí sería un avance muy lento en tecnología y un avance muy lento en muchas cosas. O sea, lo que creo que permite la tecnología del Internet es poder tener cosas en tiempo real. Pero al mismo tiempo esto nos ha traído muchas consecuencias porque los niños ya no están acostumbrados a esperar. Nosotros mismos ya no queremos esperar. Las series nos desesperan si sale un capítulo cada semana y queremos todo el paquete. Ahí incluido yo, porque a mí no me gusta, a mí me gusta ver todo el maratón, no me gusta ver una serie. Pero también los paquetes, cosas nos desesperan, ¿no? O pides algo en Amazon y ya quieres que llegue el día siguiente. Te acostumbras a esta necesidad, cosa que no sucedía antes. Mandabas una carta y si le mandabas de aquí a México, sabías que a lo mejor a la semana o a los 15 días te iba a contestar alguien. Si lo mandabas fuera del país, la espera se hacía más larga. Entonces creo que también nos hace, pues regresaríamos a este ritmo antiguo, ¿no? De la espera. Y no sé ahí qué tanto bueno o malo puede hacer. Y como matiz, comentarles, Filosofía Narrando sufrió caos porque nosotros nos comunicamos por Discord, así que nosotros seguíamos comunicados cuando se cayó Facebook, ¿eh? Como que no dependemos de la gran F. Pero eso como matiz no tenía que decir así, tenía que decir y se dijo como el pollito. Pero sí, ¿tú piensas que de verdad es tan difícil volvernos a adaptar a la antigua? No sea al teléfono, al fax, o, o no. No, yo creo que como tú dices, o sea, yo concuerdo totalmente con la visión de que, o sea, al final siempre vamos a buscar una manera de comunicarnos o de ser más eficientes en lo que hacíamos o de hacer las cosas que hacíamos antes, pero entonces hacerlo de otra forma. Lo que sí no creo es que sea de un día para otro, o sea, a lo mejor no de comunicarnos, porque de comunicarnos sí creo que lo podemos hacer de un día a otro, pero, o sea, encontrar la forma de que eso sea eficiente y que sea sostenible y cómodo a largo plazo, o sea, a lo mejor eso no sería de inmediato rápido, pero yo sí creo que podría ser viable, ¿no? O sea, esta parte de pues, regresar, porque aparte si lo piensas, no tendríamos de otra, ¿no? Y tampoco es como que estemos o que estaríamos incomunicados, o sea, la verdad es que como tú dices, o sea, internet o en general, hay otras formas de comunicación y eso es literalmente la historia de toda la humanidad, ¿no? O sea, entonces no quiere decir que no podamos encontrar otras formas de hacerlo, aunque como tú dices, habría que preguntarnos, ¿no? Si esto, o sea, yo creo que esto evidentemente afectaría mucho como el progreso de la tecnología, pero pues si nos vemos en una situación así, pues se tendría que hacer, ¿no? Y no sé si es solo progreso de la tecnología, sino incluso nuestro avance, ¿no? En Ujú. muchas cosas, o sea, en enterarnos de las noticias, por La ejemplo, enterarnos, intercomunicación, ¿no? o sea, Ajá. más allá, o sea, más allá de crear el próximo Robocop, o sea, cosas más, no sé, de podernos enterar que sucedió un terremoto en Japón al segundo que sucedió, cosas que quedamos por sentadas ya, pero creo que esto ya incluso como reflexión nos puede servir en ese sentido de valorarlo, ¿no? De los que no, de los que nacieron con el Internet ya y de los que no nacimos con el Internet, valorar todo esto, ¿no? Valorar tanto lo que hemos ganado y lo que tenemos, porque ahora es tan fácil. Yo como anécdota comparto yo la primera vez hace como algunos años, cuando todavía no estaba de moda todo lo de apenas era como el iPhone 3G o 4G. Cumplo años una amiga que aprecio mucho y estaba en Francia. Y en ese momento yo andaba en la calle, en una plaza comercial, y se me ocurrió marcarle por Skype. Y esa vez que le marqué por Skype, marqué y hablé con ella. Cuando colgué yo me sentía como que súper maravillado porque, o sea, yo Skype lo usaba siempre en la computadora para chatear y era como que el vínculo para chatear ese.
videollamadas en Skype, pero yo lo había hecho como si hubiera llamado por teléfono y no me había costado, o sea, me había costado mis datos, pero no me había costado dinero, lo había hecho gratis. Y fue una sensación, la recuerdo solo porque fue una sensación súper extraña, o sea, que ya en la calle hablando Francia por internet, era como que, wow. Y ahora, no sé, todos los días hablo a China y hago videollamadas o con los autores hablo a toda Latinoamérica, España, y es lo más común del mundo, ya sea desde la computadora, desde el teléfono, y ya no te sorprende, ¿no? Y creo que podemos retomar el capítulo que vimos sobre el asombro, ¿no? Cómo, cómo precisamente la rutina o el hacerlo constantemente pierdes como que esta novedad. Y quizá estas situaciones, como lo que pasó con Facebook y estos apagones, nos puedan replantearnos este asombro y esta valorar la época en la que vivimos, en donde tenemos ese acceso a todo, en donde podemos hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo en tiempo real. La podemos ver incluso, o sea, ya no nos falta tocarlos o leerlos, pero los podemos ver y no lo valoramos. Y creo que eso sería como que, quizá de todo esto, una de las reflexiones más importantes, ¿no? El darnos el tiempo de valorar la tecnología y de no verlo. Dicen que la tecnología funciona cuando no te das cuenta o cuando no te percatas que es tecnología, ¿no? Que lo das por sentado. Que no nos pase que demos por sentado el Internet, que quizá a lo mejor suena muy, muy ambicioso, pero es uno de los inventos más importantes de la humanidad en lo general en la historia, ¿no? Por todo lo que ha traído, por todo lo que va a traer, y el no valorarlo, el no darnos este tiempo, creo que estas situaciones de apagones nos puede enseñar eso, ¿no? No sé, no sé tú. Y creo que también como que lo que habías mencionado al principio, ¿no? Que hay cosas que ya damos por sentado y creo que esas son muchas veces sobre las que tenemos que reflexionar, ¿no? O sea, la tecnología se ha vuelto parte de nuestro día, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos literalmente hasta aparatos electrónicos para prender la luz de nuestra casa, o sea, como que de repente ya literalmente quitamos eso, o sea, como si ese tipo de cosas nos estorbaran de la mente, cuando en realidad si lo piensas no requieren como grandes esfuerzos de nosotros, ¿no? Aunque obviamente supone un avance en la tecnología, pero creo que tal cual, ¿no? Como dices, o sea, creo que es muy importante pues no dar por sentado nada, ¿no? Y ahorita que tú comentabas esa anécdota que te pasaba, que te había pasado, se me hace algo curioso porque no tiene mucho, o sea, eso de usar Skype realmente no tiene muchísimo tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando literalmente, no sé, ni siquiera a lo mejor menos de 10 años, así, o sea, si nos vamos a 8 años, a lo mejor, o sea, todavía nos regresamos a esa época y el Internet lo vemos ahorita como muy rudimentario, pero en realidad pues no, ¿no? También hay como muchas herramientas que en ese tiempo había y nosotros no las utilizábamos y ahorita se nos hacen, pues sí, literalmente las herramientas que usamos todos los días. Y ahorita me acordaba de eso porque yo tuve una experiencia, pero al revés, o sea, yo tengo una amiga que tiene como am, una costumbre de mandar cada cierto tiempo cartas, o sea, pero cartas por correo, o sea, de escribirlas, de ponerles una postal, ¿no? Y mandarlas. Y se me hacía muy curioso porque pues yo en la vida he mandado una carta así, ¿no? Entonces, se me hacía curioso porque pues también requería mucho tiempo de espera y las personas antes estaban muy acostumbradas a eso, ¿no? A esperar. Y teníamos esta parte de, pues no había tolerancia, no había como esta frustración por el tiempo, sino que sabíamos que era parte del proceso. Eso yo ya no lo viví, por ejemplo. O sea, yo ya no viví esta parte. A mí me tocó de lleno esta parte de conocer el Internet. Igual muy lento al principio, pero me sorprende que sea en cuestión de años que haya tenido este alcance. Pero a lo que voy es que, pues, creo que con todo cambio en una era o con todo avance tecnológico también se pierden cosas. Y como tú comentas, eh, esta parte de la apreciación del tiempo, ¿no? De saber que tenemos que esperar, que tenemos que ser pacientes para ciertas cosas, se ha ido perdiendo. Y pues es triste porque todavía la vida, o sea, es algo muy orgánico, ¿no? O sea, estamos hablando de la vida, que somos seres de carne y hueso. Entonces, siempre va a haber esta parte del tiempo. Y nosotros el querer, no sé, como tratar de adelantarnos al tiempo, siento yo que nos hace querer ser un poco artificiales, pero nada más querer, porque la verdad es que no lo logramos. O sea, al final, pues siempre estamos, o sea, siempre al final nos dirige nuestro cuerpo.
y nuestro cuerpo es así, o sea, es como completamente analógico, por así decirlo, ¿no? Por ahorita. Ahora, No, pero sí tiene eso de la. Bueno, yo también. Yo solo. A mí me pasó algo, yo solo una vez en mi vida he mandado un telegrama. Una vez. Y lo irónico es que tardó como 3 días en llegar y era en la misma ciudad. Fue caótico. Fue una pataventura romántica que tuve, que hice. Pero yo queriendo estar muy romántico mandando un telegrama y resulta que llegó hasta los 3 días y como que se hubiera mandado un mensaje de texto. Pero bueno. Y porque era en la misma ciudad, que es lo peor. Pero creo que sí esta parte de la frustración me parece interesante tocarlo, ¿no? Cómo estamos, cuando somos consumidores, necesitamos como que estas cosas tan rápido, no es no esperar, simplemente si alguien te deja por visto, si mandas un mensaje y no te contestan a los 10 minutos, ya estás desesperado. Cuando, o sea, cuando estas cosas han sido como que consecuencias de la comunicación instantánea, ¿no? El no sabernos esperar, simplemente el no tener internet. Como yo comentaba, ¿no? Antes el internet era como que por bloques de tiempo, tú lo gestionabas, te costaba y lo tenías que dosificar y aprovechar. Te metías a internet y sabías que debía estar una hora y tenías que aprovechar al máximo. No, que me dejaban tareas y era ir a veces al cibercafé, ya cuando teníamos internet en la casa era de, tengo una hora y es de buscar la información a lo loco porque a la hora me tengo que desconectar y ya después analizarla, reflexionarla y todo. Y ahora no, ahora como tenemos esto tan parte de nosotros, ya lo damos por sentado. Y creo que en lo de la frustración del tiempo habla precisamente de esto, ¿no? Cómo es una consecuencia mala, ¿no? Al final del día. Pero quizá si te vuelves generador de contenido o te vuelves quien genera contenido, quien genera cosas, quizá lo puedes valorar de diferente manera porque sabes que, no sé, un podcast como este no sale inmediatamente, o sea, tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar por una, por más que tú lo quieras subir al día, al momento, lo tienes que aprender. Y creo que eso es bonito, ¿no? Porque al final del día, como que reaprendes a esperar. Por ejemplo, los posts que ven en filosofía en la red, se tiene que revisar, tiene que pasar un proceso, se tiene que programar. Y si yo escribo algo hoy, no lo voy a publicar hoy mismo o mañana, sino a veces hasta la semana, a veces a los 15 días. Y es una experiencia que a veces nos cuesta a muchos autores, es como que, híjole, ya subí un texto y ya quiero verlo mañana. Y no, es un proceso, es un arte, como un libro, ¿no? Como una revista. Que también tú ves las revistas, por ejemplo, un libro, el autor no es, lo mando a la editorial y mañana me lo van a publicar, o sea, tiene que revisarse, tiene que censarse, lo tiene que editar, lo tiene que maquetar, entonces creo que cuando das la cara a lo que es la generación de contenido, reaprendemos un poquito esta cuestión. No sé si te ha pasado a ti, Ari, tú también con el podcast, con Kairos, con Filo en la red, no sé, es irónico, ¿no? Pero aprendes como, incluso a programar y aquí le mando un saludo a Alex Rivera que programó los artículos en Filosofía en la red en las redes sociales, cómo también vives tan adelante a veces en el tiempo porque pasa que como estás programando cosas de 2, 3 semanas, a veces ya ni sabes ni en qué día vives, porque tú ya estás visualizándote en otro tiempo y aprendes quizá a ver esto en retrospectiva y empiezas como que a valorar esto del tiempo, saberlo cuidar y saber esperar, que creo que es algo que como comentamos hemos perdido, pero quizá se puede de alguna forma rescatar. Pero no sé tu experiencia ahí, Ari. fíjate que no lo había visto desde esa perspectiva, pero concuerdo mucho contigo. Creo que sobre todo en la parte creativa, o sea, en el ámbito creativo, todavía hay esta parte, ¿no? O sea, como que todavía hay este proceso y esta apreciación de este proceso. Y sí tienes razón, o sea, creo que cuando eres creador de contenido, hasta el contenido que comparte una persona, dices, ¿sabes qué? Lo voy a compartir o le voy a dar like, porque yo sé el trabajo que lleva eso, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de trabajo creativo. Entonces, no lo había pensado así, pero creo que sí, en el ámbito creativo quizá esto sea un común denominador, ¿no? O sea, que sí se empiecen a respetar, o sea, bueno, más bien sí haya como más conciencia de estos procesos, más apreciación, de decir, ok, subo un video, pero todavía falta editarlo y todavía falta agregarle estas cosas, ¿no? O tengo que hacer antes una lluvia de ideas y la gente solo ve esa parte, ¿no? O sea, la gente solo ve cuando ya está publicado y y ve el resultado final y por eso hay mucha gente que no entiende, creo yo, cuando por ejemplo, cuando sucede con los bloggers o personas que monetizan su contenido, dicen, pero es que, pues, o sea, ¿qué haces tú? Tú nada más haces videos. Y tú dices que, o sea,
O sea, sí, o sea, sí hago videos, pero requiere de toda una planeación, de todo antes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los youtubers, o sea, yo no me imagino los que publican casi todos los días un video a la semana. O sea, aunque ellos no los editen, pero ahí requiere como grabarlos y todo, y creo que sobre todo, como te digo, en esta parte de cuando tú estás en constante contacto con tu creatividad, o con esta parte más artística de ti, creo yo que sí hay como pues esta apreciación por los procesos, porque es en el proceso donde encuentras tú también las mejores ideas y como sabemos, se te pueden ocurrir muchas ideas en el camino, pero también tienes un tiempo, tiene que tener un tiempo de maduración en donde tienes que ir descartando cosas. Y solo sucede si te das estos espacios, ¿no? Este tiempo de decir, ok, o sea, ya tengo estas ideas, no las voy a publicar de inmediato porque no sé si vayan a funcionar, ¿no? Entonces se me hace interesante. Hay una parte, podemos dividirlo en una parte que ve el contenido así, tal cual, cosa que sale de un día para otro, por así decirlo, y la otra parte, ¿no? Que sabe que tiene que producirlo y que producirlo. Ahorita que dijiste de los youtubers y de los videos diarios, me quedé pensando si nosotros para subir el corte, que es un video de 3 minutos o menos, a veces tardamos como entre los bloopers, entre que personalmente a veces grabo como 20 o 30 minutos para que salga, para que le pueda mandar ese cortito video a Aranza de evita esto nada más porque todo lo demás está horrible. Eh, no me imagino a alguien que se avienta un video diario de 10 minutos o un video incluso a la semana, no sé, de 20 30 minutos y que como dices, aunque quizá ellos no lo editen, pero obviamente tuvieron que hablar a la cámara y no es que te sientes a la cámara o le hables a la cámara y por más acostumbrado que medio estés, no te vas a equivocar, o sea, obviamente te vas a equivocar. Entonces, es esta parte de quizá también valorar, ¿no? En cuanto a la generación de contenido, como quizá este llamado, ¿no? De cómo esta generación genera este tiempo y cómo no desesperarnos también y cómo quizá yo ya cuando lo veo de este lado es como que, híjole, ya sé que pues tienes que esperar a que salga un nuevo video de alguien o que salga algo nuevo de alguien porque no es, no es como que ya, o sea, no, y no nada más depende de la edición, depende de qué máquina tengan, si es rápida, si es potente, qué tanto se tarda, o sea, muchas cosas que no vemos, pero que se salvan a ciertas cosas porque sale más como que directo del horno, en el sentido de que no le editamos muchas cosas por tratar de hacerlo auténtico, pero sí hay muchas cosas que se pasan de largo, ¿no? También de las partes antes de que Instagram nos corte, porque si no nos va a salir el video para Instagram, eh, hay algo que se está barajeando mucho volviendo a Facebook, aunque parece que no, pero volviendo a Facebook, es donde dicen que se tiene que regular, que, que se tiene que abogar porque ya sea desde Estados Unidos por ser una empresa norteamericana o por congresos o entidades locales, dependiendo de los países donde opere, regular la manera en cómo maneja el algoritmo, cómo lo distribuye, el tipo de usuarios. eh, pero y aquí me venía una pregunta interesante y se lo planteé a Ari. Si esto no nos hace como perder nuestra libertad de elección, porque al final del día le damos como que al Estado, le pedimos al Estado que controle lo que vamos a consumir. Y esto nos hace, es como, papá gobierno, cuídame tú y yo solo hago lo que tú me dices. O es entonces que nosotros tenemos que ser soberanos y solo saber qué nos va a hacer daño y decidir cómo aplicar esta libertad ahí un poco extraña. Yo apelaría por la regulación y no la prohibición. Y esto por dos cosas. O sea, primero, porque si nosotros prohibimos, evidentemente podemos caer muy fácilmente, o sea, a la larga, y aparte se establece un precedente, ¿no? De decir, o sea, es muy fácil ahí perder el control, sobre todo cuando estamos hablando de un gobierno, digo, no quiero hablar mal de mi gobierno, ¿verdad? Pero, o sea, del gobierno en general, ¿no? Póngale pip. O sea, que no se caracterizan en muchas ocasiones por dar esta libertad de expresión, ¿no? Entonces, pues sí sería como darle una arma también para que pues sí, como para que nos diga qué tenemos que consumir, etcétera. Y esto, o sea, aunque podría funcionar, digamos, o sea, si estuviera bien controlado, es decir, si supiéramos que nada más va a hacer esto con los productos que no son dañinos, etcétera, etcétera, y que está muy bien controlado, bueno,
quizá tal vez ahí se podría, o sea, podría ver como luz verde, ¿no? Pero esto difícilmente pasará en la realidad. Quizá lo más factible que podría pasar ahí es que se fuera al opuesto, hacia un extremo, ¿no? En donde entonces poco a poco se empezaran a controlar muchas más cosas. Y como lo dije, ¿no? O sea, cuando tú transgredes un límite es mucho más fácil transgredir otro y ya de repente ya no te das cuenta, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las que yo apelaría más a la regulación que a la prohibición. Y la segunda razón es porque es muy difícil, o sea, yo lo veo como con la parte de, digo, voy a poner otro ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, supongamos que con el uso de, con la marihuana, ¿no? O con las drogas en general, ¿no? Que bueno, son dos cosas aparte, ¿verdad? O sea, pero me refiero a que una cosa es también estamos hablando del narcotráfico y también, o sea, del uso recreativo de marihuana, ¿no? O sea, pero yo lo veo en el sentido de que drogas en sí va a haber siempre y por debajo del agua o entonces de manera clara. Entonces, si tú haces esta prohibición, entonces difícilmente alguien, o sea, lo que va a pasar es que se va a seguir distribuyendo y entonces va a aumentar el narcotráfico, la violencia, pero todo se va a hacer por debajo del agua. Entonces, de que va a haber, va a haber. Entonces, yo lo veo igual con este tipo de productos. O sea, al final la gente los puede estar consumiendo y los pueden comprar en otros lados y los pueden conseguir. Entonces, creo que funcionaría ahí mejor una regulación, porque es decir, nosotros no podemos evitar como gobierno que las personas sigan comprando este tipo de productos, porque será como decirles que hagan su vida de la manera en que a nosotros mejor nos parece. Y nadie va a aceptar nunca eso, o sea, ni de locos, o sea, entonces creo que sería mucho más prudente apelar a a una regulación que a una prohibición, que al final sabemos que prohibiciones a lo largo de la historia de México se han hecho, pero en general a lo largo de la historia del mundo se han hecho y no se han caracterizado precisamente porque funcionan muy bien. Entonces, pues yo guiándome un poco en esta parte de la regulación, en algunos países que se hace, por ejemplo, en Canadá, que son muy abiertos en cuanto a, por ejemplo, el uso recreativo de marihuana y que funciona bien, y también en otros países en cuanto al uso de psicodélicos, incluso en países en donde también se consumen productos dañinos como tabaco, alcohol, etcétera, cómo esto les funciona bien y también tenemos la otra parte, ¿no? En gobiernos totalitaristas, ¿no? Que prohíben y que realmente eso pues sí no funciona porque literalmente terminan con la libertad de los individuos. Entonces yo no sé, pensaría en esa solución. Pero ¿tú qué crees? ¿Qué tanto regular? Porque viene esta parte también de regular, pero ¿qué regular y qué tanto regular? Y otra cosa, y yo siempre lo he marcado, yo siento más que es pegarle más por la educación, en el sentido de aprender cómo usar las cosas. Porque, por ejemplo, ahorita muchos se critican a Facebook, ¿no? Pero al final del día Facebook es un producto o es un servicio que no te cobra por usarlo. Ujú. Y en donde inconscientemente, porque la mayoría lo hicimos, no leímos todo lo que nos comprometimos a acceder y le dimos aceptar a unos términos y condiciones en donde nosotros nos comprometíamos y cedíamos el uso de la plataforma y que hicieran con los datos, qué datos, depende porque no los leímos, hicieran lo que ellos convinieran para su negocio. Entonces al final del día son productos que necesitan tener de dónde ganar plata, o sea, no te están cobrando por usarlos. Entonces yo he puesto más siempre por la educación, el enseñarnos a los usuarios, los gobiernos, las entidades, las organizaciones, a cómo quizá nutrir los algoritmos, porque en la medida en que tú le das like a algo, tú vas a tú, conforme tú usas una plataforma o un servicio, tú le vas diciendo al algoritmo, tú le vas diciendo al robotito qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te engancha, qué es lo que no te engancha. Entonces, que te enseñen, que quizá que te transparentaron un poco el algoritmo y decir, bueno, ciertas conductas te van a hacer esto, y estas conductas van a hacer el otro, y que sea tú entonces saber a qué le vas a dar like y no dar like como loco a todo lo que se te presenta, para que precisamente este algoritmo trabaje a la forma que tú quisieras que trabaje y no a la forma que Facebook trabaja. Porque al final del día, lo que tú ves en el feed de una u otra manera es un reflejo de lo que haces en la plataforma, de los lugares en donde estás. Aprender a usar la navegación privada, por ejemplo, que se les enseñara a las personas
a entrar desde la navegación privada con los plugins que hay para deshabilitar cosas de sociales, porque incluso si tú entras a sitios web, no filosofía red porque no tenemos ese plugin, pero si entras a muchos sitios, ellos te, Facebook te rastrea, aunque tú no estés entrando en la plataforma, rastrea lo que usas, rastrea lo que buscas, rastrea lo que haces. Pero tú al final del día accediste a eso. Entonces, si se nos enseñara esa parte, creo que sería un detonante importante. Y otra cosa, hubo en un momento una idea ahí media loca planteada, quizás hacer una versión VIP o de pago y una plataforma gratuita. Y entonces quizás tú optar. Y creo que eso también sería una buena salida. O sea, al final del día, a lo mejor si yo uso mucho Facebook, Instagram, lo que sea, quizá pagar una cuota, pero esa cuota me va a garantizar que los datos no se van a ser usados para mí, que quizá no van a vender mi información o que quizá el algoritmo va a trabajar a mi manera, como muchas plataformas ya lo hacemos, como muchas plataformas se hace, en donde cuando tú pagas, tú ya no eres el producto, entonces tú ya tienes un control por tus datos. Cosa que, entre paréntesis, no hace, por ejemplo, YouTube y Netflix, porque curiosamente, si ves una película en Netflix, después en YouTube ves contenido sobre esa película, o si ves alguna película, buscas alguna película en YouTube, no lo después te aparece recomendada en Netflix, cosa que no debería de ser porque se supone que pagas por Netflix. Pero bueno, eh, es como dato curioso de eso de lo que he estado investigando de algoritmos. Pero creo que sí, creo que va más por educarnos a nosotros, o sea, porque esas son empresas, al final del día ellos tienen que educar y tienen que mantenerse de algún lado. Y, y Facebook no es una necesidad, o sea, sí, para muchas personas se les ha facilitado, pero si Facebook te da un celular con Facebook y te dice, bueno, aquí está para que uses mi servicio, tiene un trasfondo de atrás, que es que tú estás en la plataforma enganchado y estás consumiéndolo. O sea, te están regalando un celular a cambio de lo que tú vas a generar en ese celular. Entonces, quizá ahí es plantearse el abrir Internet y el abrir medios y comunicaciones y foros que sean descentralizados y que no sean lucrativos. Que los hay, que los existen, los antiguos foros de Internet, o antiguas plataformas en donde te permiten generar comunicación que no vean vinculado a una empresa. Porque al final del día, si una empresa está detrás de algo, tarde o temprano tiene que generar dinero. O sea, porque ¿de qué va más? ¿De qué se va a mantener ellos, sus trabajadores y sus servidores? Entonces creo que es más apostar un poco por nosotros y por qué esta tan peculiar serie que salió de Social Dilemma que hace un año generó tanto trauma y tanta complicación. Ahorita muchas personas ya lo olvidaron y el día que no se pudieron conectar a Internet, a Facebook, no recordaron todas las pedradas que le tiraron y que Facebook era malo porque consumía y les generaba y no sé qué, sino simplemente estaban enojados porque no podían entrar a Facebook. Entonces, creo que a la medida en que se nos enseña a nosotros a cómo usar estos servicios de una manera buena, creo que quizás se podría hacer una clave, al menos para mí, no sé, el desconectarte de servicios, el usar plugin, el usar VPNs, el usar navegadores que te anonimizan, bloquear cookies, o sea, desafortunadamente tenemos usuarios de Internet que no saben cómo funciona Internet y que no saben usar Internet. Simplemente entran, abren un navegador y se ponen a buscar, pero no saben cómo usarlo y no saben cómo proteger sus datos. Pero eso es un error que creo que quizá las escuelas, incluso las primarias, deberían empezar a meter ese tipo de educación de decir, ¿saben qué? Vamos a aprender a usar Internet de la manera correcta, cómo protegerte, cómo cuidarte, cómo hacer ese tipo de cosas para prevenirte tanto en ordenador como en móvil. Porque a raíz de ahí, creo que eso nos puede ayudar a no depender tanto del servicio y a saberlos usar. Pero no sé, tú cómo ves esa parte. Sí, creo que sería muy interesante. O sea, yo ahorita reflexionando un poco de lo que dices, o sea, yo cuando estaba chica tuve una clase de como computación, nos enseñaban internet, pero yo no usaba internet, o sea, era un simulador de que había internet. Entonces, o sea, era muy raro, porque sí, literalmente tú creces no sabiendo cómo usarlo. Entonces, y sobre todo ahorita, o sea, creo que ese es el peligro, ¿no? El no saber, no solo con internet ni con redes sociales, sino en general, ¿no? También los productos. O sea, ahorita, por ejemplo, con la regulación que estableció la Ciudad de México en el año pasado, en octubre me parece justo, eh, respecto a las etiquetas negras, pusieron como, hubo también como una campaña de concientización y de educación, pero me parece que no fue muy efectiva. Entonces,
la idea en general es buena, ¿no? O sea, digo, al final pusieron estas etiquetas porque ustedes ya saben que habían otras etiquetas abajo en los productos que te ponían la porción que debía de ser con la cantidad de grasas saturadas, pero no era legible para las personas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. O sea, la gente no está educada para ver eso, ¿no? O sea, la gente no sabía leer, la gente nomás veía como simbolitos y no sabía cómo interpretarlos. Entonces, el gobierno de México dijo, ok, o sea, no podemos hacer que toda la gente se meta a nuestra página para ver qué significa y cómo leer los productos, entonces vamos a hacerlo más fácil. Por eso pusieron exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas. Y me parece bien. Y luego aparte empezaron a hacer una campaña para esta parte de educar, ¿no? De cómo consumir esos productos, de cómo revisar eh, pues lo que tenían, lo que contenían, pero me parece que también aún hay mucho que hacer, ¿no? En esta parte de la educación, aunque me parece muy bueno. O sea, lo que tú dices de la educación, creo que tendremos que apelar mucho más a eso, ¿no? De educar. Creo que la mayoría de los gobiernos tampoco lo hace. Y no sé si es percepción mía, pero siento que es porque no le tienen demasiada fe a la gente. O sea, no sé, o sea, me ponía a pensar un poco también estaba leyendo hace poquito como a una persona que escribe en Twitter, o sea, que escribe como artículos de noticias, de política, etcétera, y él decía, o sea, a mí no me gusta ver como muchos escritores que también, o sea, que escriben en diversas plataformas, te recomiendan que hagas tus párrafos lo menos posible, o sea, lo menos largos posibles, que dejes espacio para que la lectura sea cómoda. Y dijo, porque es como no tenerle fe a la gente, o sea, ten fe a la gente de que están entrando a revisar lo que tú estás escribiendo porque realmente les interesa. Entonces lo trasladaba esto como a la parte del gobierno, o sea, también pues no sé, o sea, como que hagan más estas campañas de educación, porque al final, como tú dices, o sea, bueno, si nosotros atendemos o más bien apelamos más a la prohibición y o solamente hacemos la parte de la regulación, no estamos atendiendo las causas, sino estamos atendiendo las consecuencias y así nunca vamos a realmente cambiar la mentalidad de las personas o que las personas sepan por qué están haciendo esos cambios en su alimentación o en su estilo de vida, ¿no? Sí, porque al final del día, por ejemplo, yo se lo comento incluso a Ari, si ves la etiqueta te puede hacer pensar por qué el gobierno va a decidir lo que, o me va a decir qué debo de comer o qué no debo de comer. O sea, me está aportando mi libertad y quizás si atiendes el trasfondo y entiendes desde los niños, porque ahí viene, yo pienso que es en los niños en donde se tiene que trabajar la educación pues, nutricional o en este caso informática, pero la buena información, creo que a la medida van a entender y se van a crecer con este chip diferente de, ah, ok, es por esto, por esto, por esto, y no es que me estén prohibiendo o me están regulando incluso, sino me están ayudando a saber tomar las mejores decisiones. Creo que por ahí va, y como diciendo, los niños simplemente tú les das un móvil a cualquier niño y te lo va a mover y no sabe cómo funciona. Es simplemente, decían, ahorita la generación actual no sabe cómo funciona un modem de Wi-Fi, por ejemplo, simplemente sabe que está el aparato y ya. Entonces, es terrible porque apostamos porque la gente regule estos chicos, incluso los adultos, los más grandes que quieren regular, que están en los congresos, que nos regulan Internet, pero cuando no entienden qué es una conexión IP, cuando no saben qué es un protocolo, cuando no saben cómo funciona Internet, entonces también tenemos que abogar porque las personas que vayan a tomar decisiones importantes, pues sepan lo que están hablando, porque al final del día, si tú quieres que una persona de, no sé, 50 años que en su vida, que a lo mejor trae un cacahuatito, en su vida usó internet y solo sabe que tiene que picarle el botón de Wi-Fi para conectarse y esperas que esa persona regule internet, pues tampoco va por ahí. O sea, tienes que abogar por ese tipo de formación y enseñar a los niños a cómo usar correctamente las plataformas, porque pues, simplemente es, entras y entra a Google y ya, pero no enseñas qué es lo que tienes, cómo tienes que buscar, qué opciones hay. Y creo que sí, como dices, no sé si es no tenerle fe a las personas o simplemente la más cómoda, ¿no? De, pues ahí está, úsalo y ya, y no me preocupo. Y hasta después que sale un paper que dice que usaron la información para calumniar a los gobiernos, es entonces cuando levantamos la ceja y nos cuestionamos lo que hacemos, pero queda como llamarada, porque esto que pasó el 4 de octubre, si nos escuchan, no sé, 6 meses después, pues la gente va a seguir con los usuarios, nadie se habrá oído de Facebook y la situación va a seguir igual o peor. Entonces creo que al final del día es eso, ¿no? Es concientizar y abogar por hacernos mejores ciudadanos de Internet.
Ya para terminar, no tenemos todavía, no les queremos adelantar el tema de la semana que viene, lo queremos dejar otra vez en suspenso. Vamos a ver que, igual déjanos en los comentarios si quieren hablar de algún tema especial o si tienen alguna serie, película que nos quieran recomendar para que platiquemos sobre ella y le destrujamos filosóficamente. Quizá por ahí hay algo coreano se aparezca muy pronto por nosotros, pero no sabemos. Así que vamos a dejárselos ahí al ahí se va. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Shari. Bueno, como siempre, todas las recomendaciones a dónde nos siguen, dónde nos encuentran y todo eso. Ah, y también tenemos un evento que se viene en noviembre. Ahí para que nos avises. Sí. Ok, bueno, pues nos pueden encontrar en Instagram como @filosofía en la red, en Twitter como @filosofía en red, en Facebook como blog filosofía en la red y bueno, evidentemente visitar el blog que es www.filosofiaenlared.com. Y sí, como dice Miguel, ustedes saben que en noviembre se festeja el Día Internacional de la Filosofía. Entonces, nosotros quisimos hacer algo relativo a ese mes. Bueno, y aludiendo a lo que comentas del Día de la Filosofía, bueno, el Día de la Filosofía se celebra el 18 de noviembre. Nosotros nos corrimos unos días más y queremos inaugurar algo que es como nuestra E3, nuestra conferencia magistral y súper importante, nuestro evento del año. Va a ser el primero, porque de aquí esperemos cada día hacerlo más grande y mucho más intenso. Pero en este debut, en este primer año, vamos a tener 3 mesas el 20 de noviembre, el sábado 20 de noviembre. La información está apareciendo constantemente ya en redes sociales. Igual, bueno, eso está puesto por aquí, que lo van a poder ver por ustedes, pero ustedes nos van a estar acompañando desde las 10 de la mañana hora de Ciudad de México, en 3 horarios diferentes, a las 10, luego a la 1 y luego a las 6. Son tres mesas, seis conferencias, una de ellas aquí, muy buena, Ari, va a participar en la mesa inaugural, para que estén muy atentos y muy atentas. Los invitamos y al día siguiente, el 21, vamos a tener una celebración, unos premios, donde vamos a celebrar y vamos a festejar a algunos autores y ahí vamos a dar novedades y sorpresas. Y hay una sorpresita ahí que se está calentando con Bookmate, que es una aplicación en la que tú puedes descargar libros para leer de manera offline u online, una membresía, pagas una membresía al mes y como Netflix, pero de libros. Así que estén muy pendientes porque el 21 vamos a estar regalando ahí por ahí suscripciones. Y pues simplemente eso, invitarlos a nuestra primera conferencia súper, súper enorme y magisterial de la filosofía. Pues estén atentos a todos los eventos que hacemos constantemente en Filosofía en la Red, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram y pues en nuestro sitio web. Ahí pues Ujú. muchas gracias nadie está para contarlo y nadie para saberlo, pero por una noche más de compañía y hasta la próxima semana.